¿Cómo termina? Autor Orfeus para leer 4 minutos publicado 6 y 1. 2022 actualizado 6 y 1. 2022, ¿cómo termina la Ilíada de Homero? Pregunte a conocidos, amigos o simplemente a personas al azar con las que se encuentre, y 9 de cada 10 personas, como si se lo pidieran, le contaran la astuta ficción de Odiseo de esconder a los griegos aqueos en el caballo de Troya y llevarlos a la ciudad hostil, la derrota de la flamígera Troya y otros detalles relativos al episodio final de la guerra de Troya. Todo es como en los recuentos o exposiciones populares de los mitos de la antigua Grecia para escolares, porque muy poca gente lee los enormes poemas homéricos traducidos en un lenguaje deliberadamente arcaico y difícil de entender. Ni siquiera la mayoría de los estudiantes de filología pueden presumir de haber conseguido dominar todo Homero. De hecho, el poema escrito por Homero o por el equipo creativo, que conocemos bajo este seudónimo, termina mucho antes de la toma de Troya. Sin embargo, el final de la Ilíada se refiere directamente al destino de la ciudad sitiada, que va a perecer, ya sea por la ira de los dioses, ya sea por culpa del frívolo rey París, que raptó a la bella reina espartana Helena e infligió innumerables desgracias a su pueblo, ya sea por banales intereses comerciales, que, según los eruditos modernos, provocaron la guerra de Troya. La Ilíada termina con el solemne entierro del valiente Héctor, hermano mayor de París, valeroso defensor de Troya y uno de los personajes más simpáticos del poema. Fue asesinado por Aquiles, que era rápido para matar, cruel e indomable en su ira, y que además decidió maltratar el cuerpo del héroe troyano en venganza por su mejor amigo, que había sido asesinado por Héctor. Solo la visión del desconsolado anciano rey troyano Priamo, que, arriesgando su vida, se acercó al jefe del ejército enemigo y le rogó entre lágrimas que le entregara el cuerpo de su hijo para darle sepultura, hizo que Aquiles cambiara su ira por piedad. Al igual que otros episodios clave de la Ilíada, el funeral de Héctor, enterrado con honores reales, se describe con gran detalle. Lo que, por un lado, agrada, por otro, decepciona a historiadores y arqueólogos. Después de todo, estamos hablando de acontecimientos distantes de la época de Homero varios siglos. Incluso si el ciego Homero fue al menos en su juventud vidente, no podría haber observado con sus propios ojos los solemnes juegos funerarios, el lujoso armamento de los troyanos y sus oponentes aqueos, el túmulo que se vertió sobre los restos de Héctor. En su época de decadencia, que la posteridad llamara por analogía con la Edad Media, la Edad Oscura, no hubo más reyes poderosos, ni palacios cuyas excavaciones impresionan aún a nuestros contemporáneos, ni tumbas monumentales de estos señores. Aún se desconoce cuál fue la causa de este declive. Quizás desastres naturales como inundaciones o erupciones volcánicas, quizás una invasión de bárbaros extranjeros, quizás la agitación interna que acecha a cualquier sociedad compleja, o quizás todo a la vez. Los descendientes de los héroes de Homero han olvidado muchas artes y oficios e incluso la escritura, pero cantores como Homero, con una memoria fenomenal, consiguieron preservar los recuerdos del glorioso pasado. Fue el texto de Homero el que guió al arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann, que cumplió un sueño infantil y encontró la Troya de Homero. En realidad, descubrió una ciudad construida mucho antes de la legendaria Troya, y todo el terreno sobre el que se alzaba esta legendaria ciudad estaba relleno de restos de antiguas ciudades y fortalezas y se asemejaba a un gigantesco pastel de capas. En resumen, la historia de los poemas homéricos y de la propia guerra de Troya, sobre la que se han escrito volúmenes enteros de erudición. Es un completo misterio no solo para los contemporáneos de Schliemann, que creían, hasta su descubrimiento, que los acontecimientos de la Ilíada y la Odisea eran pura ficción, sino también para nuestros contemporáneos. Un intervalo de tiempo muy grande nos separa de los acontecimientos descritos por Homero. Y, sin embargo, muchos de los sentimientos de sus personajes siguen siendo intemporales, el dolor de las esposas, los hijos y los padres ancianos que lloran a sus seres queridos, el coraje de los defensores de la ciudad sitiada, el sufrimiento de los vencidos. Y los impulsos de magnanimidad de que son capaces incluso los vencedores más sanguinarios. Admin.